estamos aquí muy contentas desde el Grupo Asesor de Sociedad Civil, haciendo este esfuerzo de hacer un enlace con lo que se ha llamado el Foro Generación Igualdad. Sería bueno que, aprovechando las manitas, me contaran quiénes, creo que ya la mayoría estuvo, ¿verdad? En sesiones sobre esto. ¿Quiénes ya tienen una idea de lo que es el Foro Generación Igualdad? Si pueden levantar su mano, como lo hicimos antes, nada más para tener una idea. Hay muchas que sí, pero hay muchas que no, entonces voy a dar un recorrido un poquito rápido, nada más para asegurarnos que estamos todas con la misma información. Bueno, pues el Foro Generación Igualdad, como muchas de ustedes saben, es la fiesta, la conmemoración del 25 aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, +1 porque la pandemia del COVID nos ha hecho replantear muchos de los planes que se tenían para el año pasado. Y pues básicamente lo que estamos analizando es, pues sí, celebrando lo que se ha avanzado hasta ahorita, pero también cómo aprovechando el momento para hacer un análisis de lo que hace falta y sobre todo para también asegurarnos de que como movimiento feminista podemos tener un espacio de retroalimentar qué es lo que queremos que se haga en adelante, ¿no? Las 12 esferas de la plataforma de acción de Beijing se las pongo aquí, seguramente ustedes todas la conocen, estamos en la última, en la de la niña. También seguramente todos los que estamos aquí sabemos que Beijing fue la primera vez que se hizo énfasis en las niñas, en identificar cuáles eran sus necesidades y en considerarlas como un grupo prioritario. Y en el Foro Generación Igualdad existen 6 temas que se han destacado para hacer unas plataformas de trabajo colectivo que se llaman las coaliciones de acción. Los 6 temas son relevantes y se han identificado con base en la viabilidad de avanzar en ellos y la coyuntura. Los temas son violencia basada en género, autonomía corporal y derechos y salud sexual y reproductiva, tecnología, justicia climática, justicia económica y liderazgo y movimiento feminista. Sin embargo, desde los grupos asesores de sociedad civil es muy importante para nosotras siempre recuperar que son las 12 esferas lo que nos da el marco de entendimiento de esta celebración de los 25 años y por eso hemos hecho los 12 foros. El foro tiene una mancuerna entre México y Francia, aunque quien está llevando, digamos, la coordinación son mujeres. Los gobiernos de México y Francia son los anfitriones y tendremos uno que se inaugurará en México del 29 al 31 de marzo y un segundo que será en Francia a principios de julio, me parece. Creo que tenemos mal la diapositiva. Y la idea es, en el de México va a haber como una mayor presencia desde sociedad civil enfocada a la agenda y en el de Francia se va a enfocar más a los compromisos que tienen los países. El foro tiene un grupo principal de toma de decisiones que está conformado por estos mismos actores, Francia, México y ONU Mujeres, pero se acompañan de 2 representantes de sociedad civil y 2 representantes de la Fuerza de Tarea de Jóvenes. Esta lámina es viejita, este es el grupo anterior, están otras compañeras presentes, pero se las dejé para que vieran cuál era la estructura. Y a nivel de país tenemos al Grupo Directivo Nacional, que está conformado por Relaciones Exteriores, por InMujeres y por ONU Mujeres a nivel local, con un secretariado ejecutivo que tiene compañeras de esas mismas dependencias, pero que son quienes han estado implementando la logística. El Foro de México tiene un grupo asesor y el Foro de Francia tiene otro grupo asesor. Entonces somos 3, ¿verdad? México, Francia y el global. Nuestro mandato es solamente para retroalimentar sobre el Foro de México y estas somos las 15 compañeras que lo estamos conformando. Dentro de este esfuerzo que estamos desarrollando es que tuvimos
pues esta idea y con apoyo del Fondo Semillas para aprovechar el momento y la coyuntura y lograr tener una agenda feminista mexicana que nos enlace con la agenda feminista global y que podamos tener un impacto o un documento tangible que podamos presentar a nuestras autoridades y que también sea una ruta de guía para nuestro país sobre lo que queremos las feministas avanzar. Este es un poquito como la ruta de tiempo que tenemos, ¿no? La idea es que podamos construir la agenda feminista y presentarla a actores relevantes y con base también en lo que ustedes nos estén comentando, queremos aterrizar en compromisos concretos y actores concretos, no solo del gobierno, sino también del sector privado, de los organismos internacionales, de los medios de comunicación, de academia. Este foro, a diferencia de otros ejercicios, sucede afuera del espacio intergubernamental y tiene una búsqueda de convocar a otros actores para lograr una acción multiactor hacia la igualdad de género con un principio de intergeneracionalidad muy fuerte, ¿no? Es muy importante cómo empezar a abordar entre nosotras las diferentes generaciones y que se enlacen el Foro de México, el Foro de Francia y que aterricemos en septiembre con una agenda feminista progresista que queremos presentar en UNGA ya desde una perspectiva global, no solamente de México. En México se quedará esta que estamos desarrollando ahorita, pero la vamos a enlazar con un ejercicio que estamos haciendo a nivel global, los grupos asesores, los tres más la fuerza de tarea de jóvenes. Y estos son pues básicamente los objetivos que tenemos, ¿no? Tener como fortalecer nuestras alianzas y articulaciones a nivel nacional y también acordar mecanismos participativos y de vinculación para que se quede en nuestro país como un legado que podamos avanzar. Creo que me voy a quedar hasta aquí, si les parece bien, y le voy a dar la palabra a nuestras compañeras, a Ingrid y a Liliana, para que ahora sí nos presenten cuáles son los hallazgos que ellas han tenido hasta ahorita, de dónde estamos en este tema en el país y que nos lleven por el recorrido del foro. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. A continuación, les voy a presentar un poco sobre los hallazgos y enseguida cederé la palabra a mi compañera Ingrid una vez que yo concluya. Compañeras de apoyo técnico, ¿me pueden apoyar con la primera diapositiva, por favor? Muchas gracias. Bien, en esta imagen estamos condensando las principales problemáticas que nosotras identificamos después de hacer una revisión exhaustiva de los informes e información generada desde la sociedad civil a 25 años de Beijing, bueno, 25 más 1, y bueno, igual centrándonos en los 9 objetivos estratégicos de esta esfera, y bueno, los grandes retos que continúa viviendo la población de niñas y adolescentes mexicanas, pues es la siguiente: la violencia sexual, ¿sí? La violencia sexual, que bueno, si recordamos, México es el primer país a nivel mundial, determinado por la OCDE, en abuso sexual infantil, cosa que es muy grave. Y bueno, también durante la pandemia se identificó a México como el principal productor de pornografía infantil. Entonces, de todos los problemas que nosotros identificamos, pues bueno, la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, pues es tremenda. Y bueno, se relaciona con otras violencias, bueno, se relaciona también con lo que tiene que ver con el embarazo en niñas y en adolescentes, también se relaciona directamente con lo que es el matrimonio infantil y uniones tempranas.
Y bueno, como conocemos, cada una de estas problemáticas pues impacta en diferentes ámbitos de la vida de las niñas y adolescentes en nuestro país. En el tema de educación, tenemos, continúa, aunque ha habido inversión en infraestructura, sigue habiendo un fuerte pendiente en el tema de la educación libre de estereotipos sexistas. Si bien ha habido reformas educativas y los libros de texto han sido mejorados para, para abordar los diferentes temas, bueno, sigue pendientes, sobre todo en la población de niñas y adolescentes indígenas y en la población de niñas y adolescentes afromexicanas, en donde los elementos que conforman parte importante para su identidad, los elementos que ellas pueden identificar desde su realidad, bueno, no aparecen retratados en estos materiales, y eso impacta directamente en la forma en que ellas construyen su identidad. Y bueno, también es una problemática que identificamos. En el tema de la salud, bueno, la atención integral sigue siendo un pendiente. Sí encontramos que el acceso a la salud por parte de las niñas, bueno, pues hay un rezago importante. En el tema de salud encontramos también que, bueno, además de no haber acceso a la salud integral, hablamos del tema de nutrición, hablamos del tema de información acerca de salud sexual y reproductiva desde etapas tempranas. Bueno, también encontramos un problema de infraestructura, en donde volvemos a las comunidades, a la población de niñas en comunidades indígenas o afromexicanas, pues es muy difícil el acceso por las cuestiones geográficas y la distribución de estas poblaciones. La pobreza, bueno, en el tema de la pobreza, cerca del 54% de las niñas mexicanas viven en una condición de pobreza. Esta situación se ha agudizado a partir de la pandemia, en donde la situación económica global y, bueno, en este caso de manera nacional, las niñas se han visto todavía más precarizadas en ese sentido. Esta situación ha empujado a que las niñas tengan que cumplir, además de las tareas que culturalmente se han asignado de manera sexista hacia ellas, pues también se han enfrentado con la realidad de que al disminuir el ingreso en casa se ha incrementado el trabajo infantil para ellas, pero además ha habido un incremento considerable en el trabajo no remunerado. Esta situación ha impactado el aprovechamiento escolar de las mismas, o sea, ha impactado el aprovechamiento escolar de las niñas, y sí ha sido un factor determinante para que aumente la deserción en la población. ¿Ok? Todavía no es necesario cambiar la diapositiva, podemos quedarnos en la primera. Muchas gracias. Gracias. Otro problema que identificamos es, bueno, el incremento en la violencia comunitaria asociada al crimen organizado. Esta violencia, bueno, pues se ha recrudecido, y finalmente con el tema de la pandemia, pues se han reestructurado los negocios ilícitos, todo lo que tiene que ver con crimen organizado, y entonces las niñas y las adolescentes se han convertido en una población especialmente vulnerada por esta condición. Entonces, a raíz de este acontecimiento, bueno, de esta condición de salud nacional y universal, bueno, se ha incrementado la desaparición de niñas y adolescentes y el feminicidio en niñas y adolescentes. Igualmente, identificamos en el tema de el embarazo en niñas y adolescentes, bueno, tiene que ver con diferentes problemáticas. Una de ellas, bueno, pues sí tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, otra tiene que ver con el acceso a servicios de salud adecuados para estas etapas, otra tiene que ver con una situación de pobreza y rezago, y bueno, también tiene que ver con el tema de violencia. En este punto específicamente queremos señalar que
no hay datos precisos sobre los detalles de los partos, por ejemplo, de las niñas madres. Y bueno, ha sido muy difícil tratar como ese tema, porque no se especifica si los partos ocurrieron por cesárea o fueron partos naturales. Tampoco es posible rastrear el estado de salud de las niñas o niños que hayan nacido como parte de la conclusión de estos embarazos. También este tema tiene que ver con el matrimonio infantil, también tiene que ver con uniones tempranas, y bueno, en ambos casos hablamos de que tanto los embarazos en niñas como en adolescentes, al igual que el matrimonio infantil y las uniones tempranas, repercuten directamente en su desarrollo, repercuten directamente en las oportunidades que pueden tener, porque viven segregación social, viven discriminación, y muchas de ellas, por esta condición de vida, son indudablemente empujadas a desertar de sus estudios, lo cual reduce aún más sus posibilidades de salir adelante de una forma más digna y a ejercitar sus demás derechos en toda su condición. Bueno, en este momento, bueno, hasta aquí es como a grosso modo las problemáticas que nosotras identificamos, y a continuación voy a ceder la palabra a mi compañera Ingrid para que hable un poco de los avances que identificamos hasta el momento. Gracias. Gracias, Liliana. Buenas tardes a todas. Pues sí, en los avances, básicamente se centró en la institucionalidad, ¿no? Hay reformas desde 2002 a la Constitución, que es el artículo tercero constitucional para la educación preescolar que fuese obligatoria. También para 2014 se crea la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que para 2014 se promulga como ley general. A la fecha está armonizada en 32 entidades federativas. En 2011 se reforma el capítulo primero, que pasa de las garantías individuales, como ustedes saben, a ser de los derechos humanos, y en el artículo 3 se señala el respeto a los derechos humanos. Para 2012, nuevamente se reforma el artículo tercero constitucional y establece la obligatoriedad de la educación media. Ese mismo año se promulga la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, que en su artículo 2 señala como objetivo establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En 2015 se crea la norma oficial mexicana 047 para la atención de la salud del grupo etario de 10 a 19 años. El Sistema Nacional DIF diseña e instrumenta el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral, y que se puso en marcha de 2007 y es responsable de centros de asistencia de desarrollo infantil, de los centros de asistencia infantil comunitarios, de los centros de atención infantil. En 2013 también se pone en marcha el modelo de atención integral a la salud sexual y reproductiva, y en 2015 se crea ya el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. A la fecha, todas las entidades cuentan con su propio sistema y hay 1,800 sistemas municipales con sus respectivas secretarías ejecutivas, lo cual representa el 75% de avance a nivel nacional. Y como ustedes saben, en 2017, desde el gobierno, se realiza la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Es una estrategia que aplica a todos los estados de la República. Como retrocesos, ¿qué es lo que vemos? Bueno, un impacto mayor en inseguridad alimentaria en los hogares, ¿no?, más vulnerables. Esto, pues ahorita con la pandemia, habría que tener como foco rojo. Los nacimientos de madres de 19 a 17 años, que han aumentado casi un 20%, que esto es muy importante.
28,000 niñas en el periodo de 2019 a 2016 con menos de 15 años levantaron una denuncia por violencia sexual. Este universo pues es de 2,419. A este universo se ofreció anticoncepción de emergencia. En este mismo lapso de tiempo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó haber recibido 111,413 denuncias. Y los datos de feminicidios en niñas y adolescentes reportados por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas del Delito señalan que entre 2005 y 2010 del total de las defunciones de mujeres relacionadas con homicidio, el 17,2% correspondió a niñas menores de 18 años de edad y 5,2% tenía menos de 5 años. Esto es lo que tenemos como retrocesos. Listo. Podemos continuar. Hola, hola. ¿Tere? Sí se oye, sí se escucha. ¿Tere? Sí se escucha. Eugenia, ¿entramos? Sí, por favor. Ok. Bueno, pensé que me iba acá a dar la palabra mi compañera. Bien, Eugenia les decía que vamos a coordinar esta sesión en este foro, Eugenia y yo, y bueno, yo voy a moderar esta participación. Bienvenidas todas. A mí me da mucho gusto porque creo que es un espacio muy importante para poder incidir en la política pública dirigida a las niñas. Como ustedes verán, estos temas que nos acaban de mostrar Liliana e Ingrid, pues son realmente, la situación de las niñas es realmente grave, ¿no? De las 12 esferas que desde los 90 estuvieron como designadas como esferas prioritarias desde Beijing, pues sabemos que la esfera de las esferas, yo diría que es la esfera con más retroceso y la esfera en la que menos se ha podido incidir y trabajar. Y bueno, pues ustedes ven los resultados ahora. Yo les voy a ir pasando la palabra, vamos a trabajar con 3 preguntas, pero yo creo, no sé qué opinen Liliana e Ingrid, pasemos las 3 preguntas, ¿las puedes mencionar Liliana e Ingrid? Como para que tengan el escenario de cuáles son las 3 preguntas y luego nos vamos con cierto tiempo para cada una de ellas. ¿Cómo ven? ¿Sí? De acuerdo, Tere. Y bueno, no me presenté, yo soy Teresa Pérez Vázquez, también integrante del GASC. Y bueno, pues iniciemos. Más bien continuemos. Hola, Argentina. Por ahí vi también a Ana Vázquez, me da mucho gusto verlas y de otras mujeres muy queridas. También comentarles que nos van a hacer favor de poner en el chat de apoyo logístico un documento de Google, si pueden por favor meterse y contestar ahí las que quieran, y también pueden usar el chat para poner sus participaciones que nos ayuden también a la sistematización si se sienten cómodas, por favor. Muchas gracias. Venga, Lili. Ok, la primera pregunta en la que vamos a versar el foro, bueno, es ¿cuáles son los principales problemas que afectan a las mexicanas y qué acciones podrían ayudar a reducirlos? En este caso, le solicitamos se mencione la problemática y la propuesta de mejora, y podemos iniciar con esta pregunta. Y la segunda es, ¿qué acciones se deben instrumentar para erradicar el abuso sexual infantil, la muerte de niñas y adolescentes en conflictos armados? Y le solicitamos también que especifiquen a qué actor le corresponde hacerla. Muchas gracias. Falta una, ¿no, Lili? No, solo son estas 2, Tere. Gracias. Entonces, perdón, yo tenía anotada también en el marco del conflicto armado. Ok, bien, pues entonces con estas 2 preguntas, la primera sería problemáticas
principales que ustedes vean, acciones y actores que pueden formar parte de esta mejora, y después en la segunda parte nos vamos exclusivamente con el tema de la violencia sexual y abuso sexual, igual, acciones y actores que estarían como involucrados en su intervención, ¿no? Entonces yo voy a ir dando la palabra. Muchas gracias por todas las que están acá. Nos damos primero las problemáticas, acciones que ustedes ven pertinentes y los actores involucrados en su mejora. Yo vi por ahí que estaba Sara desde el inicio. Sara, ¿habías dejado tu manita levantada o...? ¿Sara? Bien, entonces voy a anotar, como las estoy viendo ahora, Sara, Rosario, María Guadalupe, Adriana, Argentina. Se me mueve la pantalla. Eugenia, Aleida, Ana Rodríguez, Tere Manzanares. Hasta aquí lo dejamos ahorita, como para no abordar mucho, y vamos bajando la manita. Sara, tienes la palabra, dinos. Sí, buenas tardes a todas. Mira... Perdón, nada más comentarles también, vamos a autorregularnos, ¿qué les parece? Porque después de repente nos seguimos y se nos va el tiempo. Máximo serían 3 minutos, y discúlpenme si yo les voy a ir parando, pero me parece que es importantísimo que entre todas nos escuchemos y tener presente esta autorregulación. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces te escuchamos, Sara. Si bien hay derechos de los niños, no hay conocimiento en toda la población de estos derechos humanos y de los niños. Es muy importante hacer la difusión de estos a través de la educación en los programas educativos, desde preescolar hasta todos los niveles educativos. También tenemos la problemática de la perspectiva de género. También ahí sería implementarla en los programas educativos desde preescolar hasta licenciaturas. También, si bien el artículo 3 señala la educación laica gratuita, obligatoria hasta media, no hay fácil acceso a la educación. También hay diversidad de población infantil, y sobre todo en lo que es los estados, en los municipios, en las rancherías, muchas veces los niños no pueden asistir a la escuela, o porque adolecen de una escuela, o porque ellos tienen que trabajar para poder estar en escolaridad. Eso se tendría que, bueno, le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, pues hacerse de más maestros, de infraestructura, definitivamente, porque se adolece muchas veces, o casi todas las veces, de infraestructura. También tenemos que hablar de algo muy importante, que es el dinero, y yo creo que ahí el presupuesto en la educación es muy importante de ser vigilado, que sea transparente y que realmente vaya a la educación. Y también la tecnología hoy nos está rebasando, ya se ha dicho en otras esferas, esta tecnología, pero no todo mundo tiene acceso a la tecnología, y las mujeres menos, y evidentemente los niños menos. Y que haya una protección a los niños. Ahí yo pondría a la Secretaría de Educación Pública y el DIF que volviera a tomar su papel, porque hizo un papel muy importante hace tiempo. Hoy ha dejado de hacer acciones que antes hacía y que le competen para la protección de los niños. Con eso lo dejo, si no se me acabó mi tiempo. Gracias.
Gracias, Sara. Rosario. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, primeramente agradecer porque las problemáticas que han referido, desafortunadamente, pues están ahí y justo el tema de la violencia sexual se ha agudizado a través del abuso sexual infantil. Entonces, me quiero referir a que me parece que uno de los principales problemas que afectan a las niñas en México es justamente la ausencia de la visión de niñez y adolescencia. El enfoque incluyente, un enfoque diferenciado, está la ausencia de él en todas las instituciones gubernamentales. A través del CIPINA, que ya mencionaron en el informe, Ingrid Velázquez me parece que lo hizo, efectivamente se ha estado trabajando en los esfuerzos por colocar en la agenda pública la necesidad de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, específicamente el tema de las niñas, me quiero referir, y necesitamos una coordinación intergubernamental, intersectorial, en donde se puedan formular políticas públicas como lo que dijeron hace un rato, la de la ENAPEA, que es una estrategia para evitar el embarazo temprano, y también me parece que se requiere la incidencia legislativa. No podemos estar haciendo, o desde los congresos, estar dando una propuesta que se nos ocurra. Tiene que hacerse incidencia legislativa para robustecer el corpus legal y normativo, pero de manera integral, no un día una, otra cosa otra, y cuando proponemos una ya se movió del otro lado. Me parece también que es necesario para transitar de las relaciones adultocéntricas a un entendimiento de las niñas, observarlas como esto, que son sujetas de derechos. Nosotras, las feministas, nos hemos ocupado de nuestro tema. Compañeras, hemos abandonado, hemos hecho a un lado a las niñas y las seguimos viendo como nos quejamos del patriarcado, justamente eso. Las niñas son las pequeñas y nosotras somos las grandes. Necesitamos transitar y modificar este enfoque tutelar a un enfoque en donde realmente se respeten los derechos de las niñas y adolescentes con todas sus, con un enfoque diferenciado dentro de su grupo etario. Finalmente, me parece que es importante fortalecer las capacidades técnicas y profesionalización del servicio público. Si bien es cierto el sistema que refirió Ingrid en su intervención, existe una ley general de protección de derechos, hay que fortalecer el CIPINA. Miren, una cosa es el DIF. El DIF sigue manteniendo una visión tutelar, una visión protección tutelar, no los observa con enfoque de derechos, no observa a las niñas ni las adolescentes como personas. Y por otro lado, el tema de la Procuraduría de Protección de Derechos. La Procuraduría tiene una visión también tutelar, el DIF tiene una visión tutelar. El único sistema que tiene un enfoque que observa a los niños y niñas como sujetas de derechos es el CIPINA. Y aquí me preocupa porque desde UNICEF y ONU Mujeres tienen que hablar, platicar y recomendar a México que el sistema siga trabajando de manera autónoma, que DIF es una cosa distinta, es de protección, de derechos PRODENA, protección también DIF, pero observar los derechos de las niñas y adolescentes con un enfoque diferenciado solamente lo ha construido el CIPINA y está peligrando porque existe el rumor desde la Presidencia de la República que pueda pasar este sistema al DIF y eso no podemos permitirlo. Gracias. Gracias, Rosario. Tengo en la lista a María Guadalupe y después a Adriana. Bienvenida, María Guadalupe. Muchísimas gracias, muy interesante todo lo que han planteado y también pues concuerdo con varias de nuestras compañeras. Yo represento a ANSIFEM, también al Think Tank de Investigación Antropológica Qualis y pues también concuerdo con mi compañera que el tema del abuso sexual pienso que es uno de los más urgentes, que urge transversalizar en el enfoque
Y pienso que a veces debemos tener mucho cuidado que en el tema de la educación sexual no se vulnere precisamente la atención y la prevención del riesgo del abuso sexual de niñas y adolescentes. ¿A qué me refiero con esto? Se debe buscar que la educación sexual que se promueve esté basada en evidencia científica médica y que también esté basada en un enfoque psicológico de acuerdo al desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Es decir, la educación sexual debe ser de acuerdo a la edad y a la etapa de desarrollo, porque si no, se ha visto en diferentes estudios en torno al tema del abuso sexual, que el conocimiento de temas de sexualidad que no es apropiado a la edad de un niño puede ser un factor de riesgo en el tema de la corrupción de menores y del abuso sexual. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Lo que yo propongo es que para abordar el tema de la prevención del abuso sexual, se tenga un enfoque de prevención comunitario. Pienso que es equivocado que todo el esfuerzo de la prevención se dirija a que la niña sea la que sepa cuándo decir que no, y que es importante efectivamente hacer una educación en la dignidad que posees como persona, en la autoestima y en que nadie debe de tocar y hacerte sentir incómoda en el aspecto sexual. Es importantísimo, mucho más importante que involucremos a las comunidades que están alrededor de las niñas. ¿Quiénes son? Los padres de familia, las escuelas, las organizaciones civiles, las iniciativas privadas. ¿Qué quiere decir? Que no solo las escuelas son las que deben trabajar el tema del abuso sexual. Todas las personas que tienen alguna forma de intervención con niñas y adolescentes deben tener capacitación y conocimiento de señales de que alguien podría estar siendo violentada o abusada, ya sea no solo en el ámbito sexual, sino también en el ámbito físico. Niñas que también podrían estar siendo golpeadas en sus casas, podrían ser identificadas, por ejemplo, por el sector salud que las trata, por los maestros que las atienden en las escuelas y también por las comunidades religiosas o las comunidades donde estas niñas a veces realizan actividades recreativas, de deportes, de recreación. Todas estas comunidades que tienen acceso e intervención con niñas de alguna forma, que se enfocan al cuidado y al trabajo con niños y adolescentes, deberían tener un conocimiento, una capacitación que sea transversal a todos los niveles de cualquier organización que tenga este enfoque del tema de la prevención del abuso y que no solamente se limite, por ejemplo, a la escuela, a que la escuela le dé ciertos temas de educación sexual y que también en el tema, por ejemplo, de la trata, se involucra al sector salud en el conocimiento de señales para identificar posibles riesgos de niñas que podrían estar siendo tratadas. María Guadalupe, ¿puedes ir cerrando, por favor? Sí, perdón. Bueno, básicamente es eso, es que tenemos que cambiar nuestro enfoque en el tema del abuso sexual, que sea transversal, comunitario, para la prevención del abuso sexual. Muchas gracias. Gracias, María Guadalupe. Adriana. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues sí, varias cosas. Una de las que me parece muy importante justamente es todo el tema del desarrollo integral para la familia, los DIF. Ya estos deberían modificarse justamente bajo la reforma constitucional de derechos humanos. Deberían de llamarse inclusive desarrollo integral para las familias en plural, porque esa creo que es una de las cosas que tenemos que empujar. Se ha podido hacer, lo hemos logrado hacer en el municipio de Pachuca, ahora es justamente a partir de esta reforma que lo hemos podido hacer, que se llame Desarrollo Integral para las Familias y que deje de tener un enfoque asistencialista y que sea de derechos humanos en realidad. Lo otro tiene que ver con que, aunque hay un avance en los IPINAS, como ya bien lo mencionaron, de la integración del 75% a nivel municipal, de todas maneras me parece que hace falta muchos esfuerzos en los gobiernos municipales para que realmente sepan de qué van los IPINAS. Y en este sentido puede ser también que tienen la posibilidad en muchos casos, por lo menos a nivel estatal, de tomar la guardia y custodia de niñas y adolescentes que están viviendo violencia sexual, justamente para aplicar la norma 046 o en algún caso también donde exista trata o explotación de niñas y adolescentes, también tomar bajo su resguardo esto, y si es facultad de los IPINAS que necesitamos impulsarlo en los estados. No pasa en todos, desafortunadamente. Lo otro
es que hay un estudio que hemos hecho acá en Hidalgo que por lo menos el 75% de las niñas y adolescentes desaparecidas que son encontradas con vida mencionan que se han salido de su casa justamente por los problemas familiares que tienen, principalmente con las madres o con algún asunto de violencia sexual o acoso. Y esto nos lleva justamente a repensar cómo hacemos que una vez que ya fueron localizadas con vida, poder reintegrarlas a un lugar donde se vive justamente o acoso o hostigamiento sexual por parte de un familiar, pues no necesariamente es que sea lo mejor. Entonces, vuelvo a lo mismo de cómo le hacemos para que los IPINAS, tanto municipales como estatales, puedan dar seguimiento continuo, y eso sí le toca a los estados y a los municipios precisamente para saber qué pasa con esas niñas y adolescentes encontradas con vida y que hay que hacer un seguimiento de lo que está pasando en esos lugares. Y por último, me gustaría también decir, a partir de lo que ha pasado con la niña Nicole en Tizayuca, asesinada hace unas semanas, justamente que necesitamos recuperar los espacios públicos para las infancias, que estos sean seguros, que solamente les tocan también a los municipios y a los estados, pero que pensemos en la integralidad de todas estas cosas, que no solamente tiene que ver con un asunto de seguridad pública, que es muy importante para la prevención del delito, pero tiene que ver también con recreación, deportes, cómo hacemos para que las madres agobiadas de tanto trabajo y de tantas cosas que hay que hacer de las jornadas, precisamente haya posibilidades de que no existan estas situaciones como le pasaron a Nicole, ¿no? Que inclusive se criminaliza a la madre por haberla dejado estar jugando afuera. ¿Y qué hacemos también con los vecinos? Esto es un problema también comunitario y vecinal. Precisamente los fraccionamientos cerrados no permiten que la vigilancia o la seguridad pública pueda patrullar los lugares. Debemos de dejar de pensar en que las viviendas cerradas o fraccionadas permiten más seguridad. Todo lo contrario, inclusive para cuestiones de riesgos, de incendios, no nada más para el tema de la seguridad pública, y las niñas no permiten hacer todas estas situaciones de senderos seguros o que entre la seguridad pública. Entonces, me parece que es justamente un gran pendiente, justamente laboral inclusive, de cómo hacemos con las mujeres que maternan para que no sientan este agobio y no pase lo que ocurrió recientemente con Nicole. Y ahí lo dejaría, compañeras. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Yo sugiero que sí abordemos la tercera pregunta, que tiene que ver más con la cuestión del territorio, la seguridad, que tiene que ver como con el crimen organizado, etcétera, que nos marca otro nivel de contexto. Está incluido. Tratemos de darle espacio para abordar la tercera pregunta. Está incluido. Está incluido en el cuestionario. Sí, Tere. Está incluido en el cuestionario, es que tú te sumaste un poco más tarde. Está incluido en el cuestionario que les estamos poniendo en el chat, pero me parece que sería importante poderlo compartir también acá, cuando menos algunas participaciones, en términos de esa pregunta. Me parece interesante como para hacerlo como mucho más rico en su complejidad, ¿no? En este asunto de la niña. Argentina, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que la primera pregunta que tenemos sobre cuáles son las problemáticas que se enfrentan, los principales problemas, yo creo que haría, además de los que han estado mencionando todas las compañeras, en primer lugar, que hay una normalización dentro de la sociedad mexicana de la explotación sexual infantil bajo el eufemismo de la prostitución infantil, y ese es un grave problema. Se ha normalizado que haya, y así se enuncia desde las personas que están en el espacio público, incluyendo las instituciones y a los medios de comunicación, que hay prostitutas infantiles, lo cual es grave porque pues todas sabemos que no existe la prostitución infantil, que lo que existe es explotación sexual infantil. Y creo que es un tema muy importante que urge que el Estado se pronuncie y también que se clarifique. El otro es que la INAPEA fue desarrollada como una estrategia
con estigma, donde se señalaba que una de las causas del incremento de la inseguridad en México eran los embarazos adolescentes. Esto es un aspecto que se ha pasado inadvertido. Creo que es un estigma muy claro sobre las niñas que se embarazan, que son embarazadas y que son además por violencia sexual y que encima son estigmatizadas como ser madres paridoras de los futuros delincuentes en nuestro país. El tercer punto que me parece que desde la experiencia y en el trabajo en comunidades hemos identificado es el gravísimo problema que tenemos en las zonas rurales e incluso en las zonas urbanas y semiurbanas de incesto. Es un problema al que no le ponemos nombre, no lo nombramos en nuestro país, pero está ahí muy grave, muy fuerte, de violencia sexual contra las niñas en México y que está también ligado a la desvalorización de las niñas en nuestras comunidades cuando se acerca la edad sexual reproductiva. Cuando las niñas empiezan a menstruar en México, empiezan a ser desvalorizadas, empiezan a ser una carga y ahí entra precisamente el tema del matrimonio infantil forzado, porque se convierten en una, así se entiende, en una carga dentro de los hogares y la mejor forma de deshacerse de ellas es dándolas en matrimonio, truequeándolas vemos en los medios por caguamas, por vacas, por los gallinas, por lo que sea, y sujetas a gravísimas formas de explotación sexual normalizada completamente en este ciclo de incesto, de abuso, desvalorización. Y creo que es necesario que se revise esta estrategia de la ENAPEA porque está plagada de estigmas sobre las niñas y sobre el impacto que tiene en la sociedad y que se desestigmatice garantizando el acceso al aborto legal y seguro para las niñas que son víctimas de violencia y para las niñas que en general tengan la necesidad de recurrir a la interrupción legal del embarazo. Esto y claro que la consecuencia de los feminicidios infantiles ligados al incremento del uso de armas de fuego en nuestro país en relación con el crimen organizado y que se da precisamente en las regiones donde más violencia se está generando, donde más conflictos en violencia horizontal se registran en nuestro país, precisamente en las entidades donde también tenemos problemas focalizados por violencia social, violencia derivada del crimen organizado y otros grupos, y la desaparición de niñas y mujeres. Eso sería todo. Muchas gracias. Saludos a todas. Gracias, Argentina. Pues colocaste un montón de temas, pero todas han puesto sobre la mesa elementos bien importantes. Eugenia y después Aleida. Eugenia, querida, sí, venga. Hola. Sí, no, bueno, es que hay tantas cosas que decir y entonces es un ejercicio súper rico, pero al mismo tiempo en 2 minutos y medio hay que hablar que las propuestas que estamos haciendo, cada una de las que estamos en esta mesa, surgen de la experiencia y del compromiso de las organizaciones sociales o civiles de las que estamos metidas. Entonces, bueno, mi primera reflexiones, ¿podemos hablar de la esfera la niña o tendríamos que hablar de la esfera las niñas y las adolescentes? Y las niñas empieza de que si es una niña que acaba de nacer, una recién nacida, o es una adolescente de 19 años. Y si es una niña del medio rural o del medio urbano, o si es una niña, como hablaré de Zacatecas, en donde hay minas a cielo abierto que tienen una contaminación en las comunidades aledañas, en donde hay problemas gravísimos de salud de las niñas y los niños, o si es una niña en donde el narco también en mi estado cada vez más duro, en el que las grandes cadenas de los narcos tienen ocupado el territorio y todos los días hay raptos o robos o asesinatos. Entonces hay que hablar de qué niñas y qué adolescentes vamos a hablar. Y creo que se articulará con las otras 11 esferas. La salud de las niñas y adolescentes, la violencia de las niñas y adolescentes, la educación de las niñas y adolescentes, el medio ambiente de las niñas y adolescentes. Y sobre todo una frase en estas 4 áreas. Voy a empezar por educación. Yo soy de una organización social, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, que ha promovido desde hace 10 años la creación de centros de desarrollo infantil, que es necesario decir que desde que empezó este sexenio ha tenido graves problemas de mantenimiento. Se desaparecieron las estancias infantiles, pero además este modelo de CENDI que algunas organizaciones sociales tenemos en el país,
está muy difícil, y entonces el derecho a la educación preescolar y el derecho a la estimulación temprana de las niñas, y en estos CENDIs más el derecho a la alimentación, están siendo violentados cotidianamente. Entonces, mi primera exigencia es la revisión de esta ley de estimulación temprana y de educación preescolar, y la exigencia de que se cumpla educación preescolar y que se apruebe la ley de estimulación temprana para asegurar que de los 0 a los 2 años las niñas y los niños tengan esta estimulación que les ayudará a su parte educativa toda la vida. Segundo, medio ambiente, ya lo dije, la revisión de nuestros territorios entregados a las minas canadienses, norteamericanas y de Carlos Slim, que están degenerando el territorio y que afecta a las niñas. Y bueno, de violencia, solamente para terminar, creo que no se han creado programas reales para las niñas y jóvenes hijas de mujeres víctimas del feminicidio. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? No se han hecho programas reales de educación y de salud emocional para las niñas. Voy a hablar de Zacatecas, niñas de estos CENDIs que vieron asesinar a su papá o a su mamá en la puerta de su casa. Y entonces es muy amplio el tema, pero bueno, sobre todo si quisiera que nos enfocáramos a niñas y adolescentes, salud, educación, medio ambiente y violencia y construcción de una vida en donde, como en otros países, se ponga en el centro el bienestar de las niñas y niños como una medida de lo que el país ha adelantado. Gracias, Tere, y gracias a todos. Gracias, Eugenia. Recuerden de abordar también la acción, por eso ordenen un poco como su intervención para poder aprovechar lo mejor posible el espacio. Es la problemática, la acción y qué actores en términos de las instituciones, los actores políticos y sociales podrían intervenir en esa mejora, ¿no? Me parece importante. Y Eugenia, querida, de acuerdo contigo, o sea, son dos esferas, y sabemos que esta es una cuestión interseccional. Y bueno, sí, en varias esferas ya se han mencionado varios de los temas que han estado aquí presentes, ¿no? Y por otro lado, veía que en el chat había que abordar el espacio ahora en el Foro Generación Igualdad desde Viva Voz para niñas y adolescentes, y efectivamente está abierto el espacio. Aquí habemos varias de las que hemos estimulado esos espacios ahora en el foro, así como ha estado tan fuerte la participación de las juventudes. Acá ya hay un espacio abierto también para niñas y adolescentes, y eso me parece algo excelente, buenísimo. Creo que podemos avanzar mucho en este sentido de la incidencia. Bien, yo le doy la palabra a Leida, y después está en mi lista Ana Rodríguez. Sí. Hola, buenas tardes, compañeras. Y bueno, mi participación va un poco encaminada a lo que ya comentabas, Tere. Me gustaría que se abordara en este primer como saque de información o de las problemáticas que enfrentan las niñas, las otras modalidades de la trata de personas, porque me parece que en los últimos años nos hemos enfocado mucho en la explotación sexual y de pronto se desdibujan las otras formas de trata. Y quienes acompañamos casos sobre todo de niñas y mujeres desaparecidas, justo hay una falta de identificar, ¿no?, las otras formas de trata, tanto de las propias víctimas o sobrevivientes como de las autoridades. Y me parecería importante recuperar datos, sobre todo de la modalidad, por ejemplo, de mendicidad, de servidumbre, de trabajo forzoso, de matrimonio forzoso y servil, ¿no?, como las otras modalidades de la trata de personas, además de la explotación sexual. Por otro lado, la situación que padecen niñas migrantes no acompañadas durante su tránsito hacia Estados Unidos, ¿no?, y en tránsito por México, quienes, a pesar de ya no estar permitidos, siguen siendo detenidas por el Instituto Nacional de Migración, y hay varias denuncias de que viven acoso, ¿no?, dentro, o violencia sexual. En Querétaro hay varios casos. Y el caso lo puse también, esta situación, en la esfera de mujer y conflicto armado, pero me parece que es transversal al tema de las niñas, que es la situación de las niñas desplazadas.
las niñas víctimas y sobrevivientes, y como comentaban hace un momento, las huérfanas de mujeres víctimas de feminicidio que se encuentran desplazadas en nuestro territorio, y que no hay una ley a nivel federal que proteja a las personas desplazadas en general, y bueno, mucho menos, o creo que si se plantea como una de las acciones el empujar esta ley que tenga perspectiva de género y que atienda las particularidades de las niñas. Y bueno, por otro lado, en relación a las niñas desaparecidas, homologar la alerta ALBA, que es para búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, y bueno, porque no está en todos los estados, sino en todos los estados aplica igual, ¿no? Entonces serían mis aportaciones. Gracias, Aleida. Has colocado cosas centrales también. Araceli González. Sí, buenas tardes. Bueno, respecto a las problemáticas y también considerando el trabajo que hemos hecho en Veracruz desde Equifonía, lo que hemos identificado es las dificultades a las que se enfrentan las familias y las niñas que son víctimas de violencia sexual y que tienen un diagnóstico de embarazo. Persisten la ambigüedad y muchas veces también la negativa del servicio por parte del personal de salud. Hemos documentado cómo en más del 60% de los casos de niñas con diagnóstico de embarazo a nivel nacional llegan en el primer trimestre a los servicios de salud. Para el caso específico de Veracruz, lo que hemos documentado también es cómo se les niega el servicio, se les condiciona, se les retrasa, se les retarda, o se presiona a la niña y a la mamá para hacerlos desistir. Bueno, las madres, que son quienes generalmente entran a las consultas con las niñas. Entonces nos parece que este problema justo es uno de los que es urgente atender si queremos avanzar en la erradicación del embarazo infantil. No solo hay un desconocimiento por parte de las familias de que estas niñas tienen un embarazo que es producto de un delito, ¿no? Porque, bueno, también hemos documentado las edades de los agresores, entonces no solo es un embarazo producto de un delito, sino también desconocen que las niñas tienen derecho a acceder a una interrupción del embarazo. Entonces, por un lado, es importante fortalecer campañas informativas dirigidas a la población en general, y por otro lado, justo campañas dirigidas a población en general y que hablen acerca de los derechos que tienen estas niñas víctimas de violencia sexual. Y por otro lado, es fundamental que se impulsen programas de actualización a personal de salud, no de sensibilización, no de queremos convencerles de algo, queremos que estén informados respecto a cuál es el procedimiento que se debe seguir de acuerdo a la normatividad vigente para la atención de estas niñas y para informar de manera adecuada a las familias, a la niña misma, respecto a el derecho que tienen a poder interrumpir el embarazo en condiciones seguras, en condiciones dignas y oportunas. Y en este mismo sentido, nos parece importante que se debe fortalecer el papel de las procuradurías estatales y municipales para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, considerando que en la mayoría de los casos el agresor es alguien cercano a la víctima, y también que hay casos donde es el padre, y hay casos también donde los padres, la madre, el padre, puedan ser cómplices, y se debe de resguardar ahí la integridad de la niña, y es ahí donde la intervención de la Procuraduría Municipal debería de tener un papel justo de garantizar el interés superior de la niña y de protegerle tanto en el acceso a los servicios de salud como de procuración de justicia. Bien, Araceli, muchas gracias. Ana Rodríguez, Ana, no desesperes, aquí estamos.
Hola, muchas gracias. No, es que me confundí. Pues bueno, igual tratar de ser un poquito puntual. Creo que voy a retomar varios puntos que las compañeras ya expusieron. Justo creo que un tema transversal a todo es el tema del adultocentrismo, el tema de que no consideramos a las niñas y adolescentes como sujetas de derechos. Creo que tendríamos que comenzar a pensar en impulsar estos sistemas o espacios de participación y participación comunitaria de las niñas y adolescentes para que justo hablen de estas problemáticas. Creo que es un tema que siempre hemos hablado, que seguimos siendo las voceras de las niñas y adolescentes. Creo que si aquí en este espacio incluso hay adolescentes o hay niñas, creo que tendríamos que priorizar también darles, abrir el espacio más bien para ellas. El tema de la educación integral en sexualidad sigue siendo un pendiente fundamental que creo que también no tendríamos que solo pensarlo como una forma en un sistema educativo formal. Creo que también tendríamos que comenzar a tener estas líneas de acción para las personas, niñas y adolescentes, perdón, no escolarizadas, porque al final qué mejor que todas estuviéramos en ese sistema y obviamente hacia allá vamos a caminar, pero también mientras esto pasa no podemos dejar de lado estos espacios donde están las niñas, están las adolescentes, no tienen este acceso y también pensar cómo le vamos a hacer ahí, ¿no? Creo que también tenemos que seguir impulsando un sistema de cuidados y creo que eso ya es algo que tendríamos que hacer, hablando específicamente de la población adolescente que ya está ejerciendo una maternidad, y que no puede continuar ya sea en la escuela, lo que según la situación que esté viviendo, creo que este sistema tendríamos que ya irlo aterrizando. El tema del acoso y abuso sexual, creo que muchas de aquí vimos estos ejercicios de mi primer acoso y veíamos que los primeros acosos eran a los 8 años, ¿no? Y que muchos ni siquiera eran acosos, era abuso sexual. Entonces ir haciendo líneas muy específicas para eso y protocolos de acceso a la justicia, creo que estoy de acuerdo con las compañeras, pues lo tenemos que mejorar y tenemos que hacer protocolos específicos para niñas y adolescentes sin dejar de lado el trabajo con los entornos habilitantes. O sea, no podemos dejar los entornos en que las niñas están viviendo, porque ¿de qué sirve que una niña de 12 años llegue y decide interrumpir su embarazo si la familia va a decir no quiero que interrumpa su embarazo a pesar de que la NUM 046 reconoce el derecho al aborto, ¿no? Y también un tema que ponían en el chat, creo que es importante visibilizar a las infancias trans, que al final son una representatividad que no la vemos, pero existen y seguimos negando como el reconocimiento de las infancias trans. Entonces, hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias. Muy bien, Ana, gracias. Ya no voy a dar más la palabra ahorita a alguien más que no haya yo anotado. Acuérdense que nos faltan 2 preguntas por la hora y para ir distribuyéndonos en nuestra participación. Miren, tengo a Tere Manzanares, Alvira, Lisbeth, Valeria, Tere Ulloa, Laura Pérez, Yoko, Teresa Escarza y María de Lourdes. Gabriela, te paso para la segunda parte, ¿te parece? Que acabas de pedir la palabra hace un momento. Y bueno, yo le quiero pedir a mi colega Eugenia, Elvira. Sí, Elvira, te tengo, ¿no te mencioné? Invadir el derecho a la privacidad. Perdón, creo que no escuché. Gracias, perdón. No, sí te mencioné. Bueno, no sé si te mencioné, pero te tengo aquí. Gracias. Le quiero pedir a mi colega Eugenia, si quieres leer algunas de las cosas que te parezcan centrales en el chat. Y yo sugiero, compañeras, así como decía Ana, que iba a repetir algunas de las cosas que ya hemos abordado, yo creo que tendríamos que hacerlo al contrario. Si vemos que ya se incorporaron, mejor incorporemos en un aspecto que pensemos que falta, porque así es mucho más rico, más completo en esto que yo les decía de la diversidad y la complejidad de estos temas, ¿no? Entonces, Eugenia, ¿quisieras compartirnos algunas cuestiones centrales en el chat? No, creo que se ha hecho énfasis mutuamente, no veo temas diferentes, entonces creo que es importante darles espacio a las compañeras mejor para pasar a la segunda parte. Si quieres, solo darles la seguridad de que estamos sistematizando el chat, el Google Doc y lo que dicen para que sepan que sí se está considerando. Muchas gracias. Ok, entonces sí, recuerden, están las 3 preguntas en el cuestionario, en el Google y acá en el chat.
Miren, estamos grabando todo el chat y estamos grabando la sesión también, y obviamente vamos a sistematizar lo que van a colocar ustedes en el Google, ¿vale? Entonces, esténse seguras de eso. Bien, yo le doy la palabra a Tere Manzanares y después está Elvira. Tere, ¿andas por ahí? Acuérdense Sí, de sí, ser ya. breves y ya no repetir los aspectos que ya hemos abordado, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, buenas tardes a todas. No pongo mi cámara porque luego se corta la comunicación. ¿Sí se escucha bien? Sí, Tere, se cortó un ¿Sí? poquito, Ok. pero Bueno, venga. pues yo creo que algo... A ver, ¿ya se escucha mejor? A ver, sigue, continúa. ¿Ya se escucha? Sí se escucha, Tere. Ok, yo creo que algo... Gracias. Yo creo que algo que debemos abordar es a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde traspasa todos los límites y entre ellos está la hipersexualización de las niñas. Esta hipersexualización nos lleva pues a páginas donde las niñas entran de cualquier estrato social, no hay clasismo ahí, no hay racismo, no hay nada de esto. Y yo creo que debemos cuidar mucho esa parte porque las niñas acostumbran a entrar a páginas de pornografía, a páginas donde son enganchadas posteriormente, no solamente para la pornografía infantil, sino para otros espacios como es la prostitución o como pueden ser enganchadas a la trata. Yo creo que en la medida en la que tengamos más atención en la educación, no solamente en la familia, sino en la más inmediata que es la escuela, tengamos esa posibilidad, como el marca Cedao, de que las niñas y los niños tengan educación sexual y además de igualdad desde los espacios primarios que son la escuela básica, pues yo creo que iremos abordando este tema de la hipersexualización que nos hemos visto que las niñas a muy temprana edad ya utilizan o se sienten como unas jovencitas ya totalmente sexualizadas. Y eso, bueno, pues las lleva a cometer muchos errores y lo hemos visto. Este problema, bueno, pues nos lleva a que la demanda sobre la pornografía y la pederastía es más alta y la demanda va creciendo, entonces, por lo tanto, de ahí también la trata, ¿sí? Y yo creo importante que las procuradurías, tanto la General de la República como las estatales, ¿sí? tengan una policía de investigación que tenga los recursos y los elementos para llevar a cabo estas investigaciones y la policía cibernética tenga un trabajo más arduo sin que haya demanda, porque estas páginas están tan bien protegidas que generalmente no las detectan los niños. Acabo de escuchar de un tema de una niña, ¿sí? de 8 años, que supuestamente una amiga canadiense le pidió información y de ahí la fue llevando a más casos, ¿no? a más cosas. Y afortunadamente la mamá se dio cuenta, esto fue algo que me contaron hace unos días, y se dio cuenta la mamá de que la niña estaba mandando información personal y una foto estando en el baño, y es cuando se da cuenta lo que su hija estaba haciendo. Entonces yo creo que la intervención de la policía cibernética en las procuradurías es importante para detectar estas páginas donde la pornografía y la pederastia es muy presente en las niñas. Y pues ese sería todo. Quisiera abordar más, pero bueno, me fui lo más breve que pude para poner el punto nada más en la mesa. Gracias, Tere. Gracias. Elvira, autorregulen su tiempo, por favor, queridas. Muchísimas gracias, Tere. Bueno, yo creo que como primer punto quisiera colocar también que es importante aquí hacer énfasis en la autonomía de las niñas y adolescentes también y en la capacidad que ellas tienen también, por supuesto, para poder identificar lo que ellas desean también y lo que ellas quisieran y lo que tiene que ver con sus derechos, ¿no? Eso creo que es una cuestión muy importante. Creo que también tenemos que hacer mucho énfasis y a mí me ha tocado escucharlo en espacios de diálogo con niñas, en que ellas también quieren estar en los espacios de diálogo donde se habla también de las políticas y de las cuestiones que tienen que ver con ellas, ¿no? Entonces yo creo que es importante recalcar el tema de la autonomía de las niñas y adolescentes y su participación cuando se hable de las políticas que les afectan a ellas y que no sea desde una mirada conservadora
proteccionista, ¿no? Creo que es una cuestión importante. Otra cuestión que quisiera colocar es el tema de, para niñas indígenas hay una cuestión muy preocupante de violencia sexual y pasa mucho también con las niñas y adolescentes que tienen que emigrar para ser trabajadoras del hogar en las ciudades, ¿no? Esa es una cuestión de violencia estructural muy fuerte que tiene que ver con pobreza y con otros factores que a nosotros nos ha tocado mucho escuchar que al momento de estar como trabajadoras del hogar viven mucha violencia sexual y muchas veces esas violencias no son denunciadas y ni siquiera son visibilizadas y bueno, de eso también pueden derivar embarazos forzados que luego en entornos donde tampoco hay acceso a aborto, aborto legal, es una problemática muy fuerte, ¿no? Entonces creo que también pensar en esas situaciones es importante. También está el tema de la violencia digital, también está afectando fuertemente a las niñas y también su seguridad en línea, ¿no? Entonces creo que también es importante pensar en esto. Y por último también recientemente unas compañeras de Michoacán sacaron un comunicado por varios casos de abuso sexual contra niñas indígenas en Michoacán, entonces creo que es importante también estar poniendo atención a ese tema. Y la actuación, perdón, una cosa que me faltó también mencionar es que cuando hay también incursión de policías y militares en territorios, en comunidades indígenas, también ha habido casos denunciados también, ¿no? De cuando hay acoso por parte de las fuerzas del Estado hacia las niñas y adolescentes. Entonces también es importante mencionar esto. Gracias. Buenísimo. Gracias, Elvira. Me da mucho gusto verte aquí. Gracias. Bien. Lisbeth. No hay otra Lisbeth. ¿Eras tú de las de hace rato, Lisbeth, también? No noté tu apellido. Lisbeth. Hola. Las que ya participaron, por favor, bajen Lisbeth la manita, Quesada. Tere. Hola, muchas gracias. Eres la que estabas hace rato, ¿verdad? Sí, tengo la mano alzada. Muchas gracias. Yo lo que quisiera un poco destacar es justo, ya lo mencionaban en otras ocasiones, pero creo importante justo resaltar la autonomía de las personas es fundamental y reconociendo siempre que las niñas y adolescentes son distintas, ¿no? Tienen distintas necesidades y justo creo importante también resaltar que la educación integral en sexualidad tiene que ser un eje primordial que se brinde en las escuelas, pero también en los espacios no escolares, que se reconozca que las niñas tienen capacidades para toma de decisiones, pero que eso se lo tendría que estar brindando el Estado y que no sea una cosa que se ponga como eso, como como que sea ella como la necesidad, ¿no? Como que se ponga ahí que ella lo tenga que hacer. Creo que también es importante reconocer que las personas adolescentes tienen necesidades específicas y que esto tiene que ver con los derechos sexuales, ¿no? Es fundamental también hablar de sexualidad de manera integral y no solo como parte de las prácticas sexuales, sino pensando en un bienestar que sea mental, psicológico, emocional y que el contexto permita ese bienestar de manera amplia. Me parece también fundamental reconocer que no todos los embarazos son violencias, no todos los embarazos son violencia sexual y por eso es importante ampliar esa gama de cuáles son los verdaderos problemas que están causando ese embarazo, ¿no? Puede ser la falta de educación integral en sexualidad, puede ser también el poco acceso que tienen las niñas y adolescentes a educación que realmente les brinde herramientas y que no sea una educación que sea repetitiva y que vaya de nuevo como desde el adultocentrismo, ¿no? Como más allá de brindarles herramientas, lo que hacemos es encerrarlas en un entorno que no les permite esa toma de decisiones. Y para finalizar también quiero mencionar importante el tema de acceso al aborto, como que creo que es fundamental reconocer que ese es un derecho que tenemos todas las personas y es fundamental también saber que las mujeres adolescentes tienen ese derecho y lo pueden tener en los servicios de salud y que los servicios de salud las atiendan con perspectiva de género y perspectiva de juventudes. Yo lo dejaría hasta aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Valeria y después Tere Ulloa. Valeria, ¿por ahí andas? Sí, gracias, Tere. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas. Pues nada, creo que no quiero ser repetitiva, pero ya la acaban de poner por acá las compañeras en cuanto a atención del embarazo en adolescente, poder reconocer la autonomía y las capacidades en evolución de las personas adolescentes y que eso implica reconocer que hay embarazos deseados en adolescentes y que entonces nos implique hacer una lectura
de los contextos y de la falta de oportunidades o la falta de derechos que está habiendo para adolescentes y jóvenes en ese sentido, que hagamos un pleno uso de la NOM 046, pero que además la IBE no sea solo a partir de violencia sexual, que sea una garantía para todas en todo el país. La participación de adolescentes en las políticas públicas y en los espacios de toma de decisión para poder desarrollar habilidades en cuanto a su crecimiento. Entonces, bueno, no quería ser repetitiva, pero quería poder recordar por ahí estos temas. Muchas gracias. Gracias, Vale. Me da mucho gusto verte. Te mando un abrazo, Vale. Tere Ulloa. Sí, pues muy buenas nochecitas ya a todas. Yo quería traer a colación algunos temas. El primero es el tema de los vientres de alquiler y cómo encargar niños por contrato o niñas, lo que acaba siendo un mercado de bebés que en muchas ocasiones se están llevando fuera del país y que no hay manera de saber cuál es la suerte que corren estas bebés. Por lo menos la ley sí establece, aunque creo que no lo están haciendo, que cuando hay adopción se debe dar seguimiento a las adopciones. El otro tema que nos preocupa, y yo sé porque lo puse en el chat y me contestó una compañera indígena, los matrimonios forzados en el contexto de los usos y costumbres de ciertas comunidades indígenas, porque está constituyéndose en una manera en que la delincuencia organizada recluta niñas para usarlas de distintas formas, pero sobre todo para explotarlas sexualmente, ya que hemos encontrado aproximadamente a 600 niñas indígenas que llegaron siendo niñas esposas, algunas niñas esposas y madres a Tijuana, por ejemplo, y que están siendo explotadas sexualmente en la prostitución. El otro tema que es muy preocupante es el surgimiento de la etnopornografía, que surgió en Chiapas y que entonces emborrachaban a las adolescentes o a las niñas, porque la venta de niñas empieza desde los 8 años, y después las filmaban sus genitales, sus partes íntimas, y los subían a YouTube. Esta es una práctica que se puede ir expandiendo en la medida en que efectivamente ya estamos reconocidos como productores del 60% de toda la pornografía infantil a nivel mundial. El otro tema que quería tocar eran los usos que está dando la delincuencia organizada a las niñas. Entonces, cambiaron, ya no usan a los niños porque son más detectables más fácilmente por el ejército y están usando ahora niñas como sicarias, como mulas, como correos, quiere decir las que transportan los paquetes de droga hacia los narcomenudistas, también como dedos, que son las que le ponen el dedo en las escuelas a familias que son sujetos de secuestro, de extorsión o de robo. Y también es cierto que en todas las zonas donde ha pasado el operativo conjunto, donde se han registrado la presencia de grupos armados oficiales y no oficiales, se registra un incremento en violaciones de niñas y adolescentes, en embarazo adolescente, por el efecto que causó que pasaran esas fuerzas del orden. Y yo creo
que este es un tema, o todos los temas que acabo de plantear, tendrían que ser atendidos de manera inmediata por los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, Tere. Laura Pérez, tratemos de ser un poquito más breves, son 7:20 y quisiera que abordáramos, aunque sea brevemente, las otras 2 preguntas, que es abuso sexual y el asunto de la seguridad en contextos de crimen organizado. Sí, bien, Laura Pérez. Sí, aquí estoy. Bueno, buenas noches a todas. La verdad es que estuve aportando bastante en el chat porque vi que eran muchas las participaciones, pero me gustaría como aprovechar pues ahora sí la palabra que me dieron. Bueno, sobre la cuestión, me gustaría como, creo que es importante apoyar en este caso a las organizaciones. Voy a hablar desde la cuestión de la niñez indígena. Creo que es importante apoyar a las organizaciones comunitarias y a las organizaciones sociales que están en contextos indígenas para que puedan atender situaciones de abuso sexual infantil desde nuestra propia cosmovisión y desde nuestra propia pertinencia cultural y desde nuestros propios recursos, haciendo uso de la sanación y la medicina tradicional. Creo que es algo que me gustaría añadir y que no comenté en el chat. También sensibilizar a actores estratégicos comunitarios como autoridades, como también no solamente de la cuestión institucional, sino servidores públicos de salud, autoridades educativas, etcétera. Y sobre la situación de los conflictos armados, la verdad es que en las comunidades indígenas se viven situaciones que aunque pareciera que no estamos en guerra, es que la realidad es que sí se vive en una situación muy fuerte de violencia, ¿no? Ya se comentaba sobre la cuestión de la militarización, que lo comentó la hermana Elvira, pero también hay situación de comunidades indígenas afectadas por el narcotráfico, por el desplazamiento forzado por conflictos internos, y creo que ahí es importante reconocer que las propias comunidades tienen sus propias formas de autoorganización para atender la seguridad al interior de la comunidad, y creo que ahí es importante que el Estado reconozca estas propias formas de organización comunitaria, como es la policía comunitaria, que atiende no solo la situación de violencia sexual, sino de abuso, bueno, también del abuso sexual infantil y de otros temas. Sería todo, gracias. Okay. Muchas gracias, Laura. Yoko, Laura, abordaste ya las 2 siguientes preguntas, me parece excelente. Si le quieren ir entrando al tema, acuérdense, es el asunto de cómo atender la cuestión tan urgente y tan grave del abuso sexual y cuáles serían los actores involucrados para su mejora en términos de la resolución. Y el otro tiene que ver con el contexto del crimen organizado, la seguridad y la muerte o el asesinato y desaparición también de niñas y adolescentes, ¿no? Yo tengo en la lista entonces a Yoko, Tere Terrazas y María de Lourdes, que estaban en la primera parte. Sí, ¿Yoko? Gracias. Voy a compartir pantalla. Sí se ve sí. Gracias. A los 5 años de edad, niñas y niños juegan a la par con objetos y juegos matemáticos. A los 6 años ya las niñas se van replegando. Necesitamos desmitificar a las matemáticas, pues ya lo hemos convertido en un problema cultural que hace que las niñas, luego jovencitas y luego mujeres, nos hacen sentir incapaces de pensar y de pensar lógicamente. Usan a las matemáticas para denigrar, humillar y reprimir. Posibles soluciones son talleres especiales de matemáticas solo para niñas desde preescolar, diccionario manual desmitificador con ejercicios de empoderamiento, de respeto y con perspectiva de género para madres y padres y docentes de todos los niveles. Enseñar pensamiento lógico desde bebés, si se puede, ¿no? Pues es exactamente la lógica aristotélica, ¿no? que se conoce en la filosofía. Como dije, están usando a las matemáticas para agredir, ahora debemos de usarlas para empoderar.
He visto a mamás empoderadas al poder ayudar a sus hijos con las tareas, a jovencitas por hablar de manera estructurada y lógica, a niñas por haber entendido y utilizado un juego matemático. También necesitamos, pues, pagar mejor a nuestras docentes y hombres y mujeres, ¿no? Hay mucha falta de respeto a la docencia y a las y a los docentes. Nada más, eso es lo que quería enfatizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoko, por ser tan puntual. Gracias. Gracias. Tere Terrazas. Tere, ¿andas por aquí? Bien. María de Lourdes. Sí, buenas tardes, noches a todas. Voy a tratar de ser muy breve. Lourdes Sea, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. He puesto mucha atención desde el principio de la exposición, la cual me parece muy buena, y con los comentarios de las compañeras se han acotado algunos aspectos, pero hay un tema que creo que no se ha considerado y es el que tiene que ver con el trabajo infantil, que de acuerdo a la legislación se supone debe estar prohibido. Sin embargo, me parece importante hacer visible esta problemática, sobre todo porque según estadísticas que se han presentado de carácter oficial, aproximadamente 3.6 millones de niñas y adolescentes entre 5 y 17 años tienen trabajo infantil, muchas veces no remunerado, y el 36% aproximadamente de estos trabajadores infantiles o adolescentes son niñas. Me parece que hay que proponer planes integrales de restitución de derechos, sobre todo porque este tipo de trabajo priva a las niñas, niños y adolescentes de su potencial, de su dignidad y de su desarrollo físico y psicológico. Evidentemente representan mano de obra barata o mano de obra gratuita para quienes usan el trabajo de los niños. Y bueno, es un tema muy complicado porque evidentemente esto tiene que ver con la pobreza y la pobreza extrema que tenemos en el país, pero me parece que sería un tema muy importante que debe incluirse en los diferentes aspectos que se han mencionado. Muchas gracias. Gracias, María de Lourdes. Han estado colocando cosas bien interesantes y me encanta lo que están contestando. Bien, excelente. Ese es el asunto del diálogo. María de Lourdes, y bien, yo les comentaba, hay dos preguntas, y hay algunas de ustedes en la lista. Yo tengo a Gabriela García, tengo a Yunuen, tengo a Lisbeth, a Lilia y a Verónica Caporal. Vamos a abordar las otras dos preguntas, ¿les parece? Porque es bien importante tener como este espectro más amplio. Lili, ¿nos puedes compartir la pregunta 2 y 3, por favor? Una tiene que ver con abuso sexual y la otra tiene que ver con el contexto de crimen organizado. Correcto. La pregunta textual, ahorita que las compañeras nos compartan en la pantalla, es ¿qué acciones deben instrumentar? ¿Qué acciones se deben instrumentar para erradicar el abuso sexual infantil, la muerte de niñas y adolescentes en conflictos armados? Y bueno, se solicita también se especifique a qué actor le corresponde hacerlo, ¿no? Ahí está en la pantalla la pregunta en la que nos vamos a centrar en este momento. Gracias, Tere. Ok, no, gracias a ti, Lili. Entonces, es el asunto del tema del abuso sexual, y acuérdense, nos es muy importante que ustedes mencionen los actores involucrados para su resolución o su intervención, ¿sí? Ya sea iniciativa privada, gobiernos, los diferentes planos de poderes, etcétera, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Yunuen. Miren, le voy a dar 10 minutos a esta pregunta y 10 minutos a la otra, ¿les parece? Como para que después tengamos un breve tiempo para cerrar. Entonces, Yunuen, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes a todas. Sí, de hecho, hablando de las niñas, aquí está mi niña. Yo nada más voy a ser muy breve. Honestamente, no tenía mi respuesta preparada para esta pregunta, hablando específicamente de niñas en conflictos de guerra.
yo lo que quería aportar, que creo que todos los temas que se han tocado son muy importantes y que creo que como activistas, todas que compartimos espacios, son temas de los que ya hemos hablado también en otros espacios y que aquí lo importante sería, y la palabra clave yo creo sería la aplicabilidad. Porque si bien ya tenemos leyes, tenemos programas, sí está CIPINA, está PRONIFA, colectivas, el momento en que nosotras como colectivas acompañantes nos llega una niña que ha sido víctima de abuso sexual, es cuando decimos aquí, ¿dónde están? Perdónenme, así es esto de las niñas. Ay, mi amor, me cerraste aquí, Itza. Ya, una disculpa, pero bueno, perdónenme, es parte de... No, pero disculpa, ¿por qué? Bueno, lo que yo quería decir y que creo que es un tema que tenemos que poner también sobre la mesa es qué está pasando con los abusos y delitos cometidos hacia las niñas y que son cometidos también por menores, por niños. Aquí en Coahuila hemos tenido muchos casos que se han dado en donde mismos compañeritos también de 12 años, hermanos menores de edad, que ya son ahora sí que los agresores son menores y que no estamos teniendo, no tenemos las penas, no pasa de que reciban un acompañamiento o que reciban terapias, pero a final de cuentas las niñas siguen compartiendo espacios con esos agresores porque también son niños y yo creo que es un tema importante que debemos de tratar también. Por mi parte es cuanto. Gracias. Gracias, Junuen. ¿Cómo se llama tu nena? Itza. Y precisamente por eso quería yo participar en esta mesa. Itza Castillo Menchaca. Ok, porque va a quedar en la grabación, Junuen. Entonces, bien, tengo a Lidia, Mireya, a Lisbeth y Verónica, y he estado apuntando a las que se sumaron al final como Gloria, Fernanda. Entonces, ¿sí? ¿La siguiente? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de participar. En relación con la niñez, me gustaría decir que es abusada desde su nacimiento. Es maltratada, no abusada sexualmente, sino que es maltratada. ¿Por qué? Porque las niñas pues son discriminadas desde que están en el vientre y empiezan con el baby shower, si es una niña o es un niño, entonces empiezan a querer tener a alguien que va a preservar el nombre y el apellido. Sin embargo, es necesario que sepamos que las niñas tienen sus derechos y que tienen derecho a un nombre, un apellido, una familia y a ser tratadas con amor y con respeto. Eso hay que enseñarlo. ¿Qué instituciones deben de estar involucradas? Debe estar involucrada absolutamente sus familias. Eso es lo primero. Las instituciones educativas, el entorno social, la comunidad, etcétera. Y me gustaría también apoyar muy fuerte lo que dijo la maestra Yoko, donde hay que impulsar a las niñas al estudio de las ciencias, que se desarrollen en las ciencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con modelos referentes, con otras científicas que estén impulsando esta participación de estas niñas para poder que se eduquen en esa formación y que quieran ser las científicas del mañana. Las necesitamos en este momento ir impulsando así. Aquí en Sinaloa, la mano de obra, como lo comentaba la compañera Lourdes, María de Lourdes, el trabajo de las niñas también es muy buscado. ¿Por qué? Porque ellas tienen manos finas y rayan la pulpa de la amapola con mucha más precisión y entonces son buscadas para ese trabajo en la sierra, en el punto dorado que se llama acá en Sinaloa, ¿no? Otra de las situaciones es que las hipersexualizan desde muy pequeñas. Les compran taconcitos, andan en zapatilladas, los vestidos enseñando el abdomen, las llevan a las estéticas a ponerles uñas, a pintarles el pelo, etcétera. Entonces, esas situaciones las tenemos que cambiar, pero en las familias, con sus valores familiares. Entonces, eso está así como difícil, no imposible, pero sí es una responsabilidad de madres y padres. Yo soy orientadora familiar escolar y les digo esto con conocimiento. Las niñas necesitan ser tratadas con amor y con respeto. Muchas gracias. Gracias, Mireya. Ubiquemos el tema, por favor, es el asunto del abuso sexual
y en contexto de crimen organizado, seguridad, desaparición, etcétera. Por favor. Verónica Caporal, Lisbeth ya no la veo. Sí, hola, buenas noches a todas. Me voy a saltar un poco la pregunta, estaba justo preguntando cuál era la siguiente pregunta, porque a mí me gustaría mucho abordar mi participación desde dos condiciones. Una, como pues antropóloga que he trabajado varios años con el tema de trata y ahora trabajando mucho el tema de feminicidio y con estas esferas que plantearon al inicio, pero además también lo quiero hacer como madre de una adolescente que me ha permitido ver ese contexto de vida de las niñas y las adolescentes y centrarlo mucho en cambiar hacer una propuesta que tenga que ver con toda esta violencia simbólica a la que están expuestas las jóvenes. Y sobre todo en este sentido, y pensando y tratando de articular con la pregunta que se hace y la respuesta, es justamente sí el tema de la educación, pero esta educación que permita a las niñas y las adolescentes y las jóvenes a tener esta visión crítica, pero además a tener esta visión crítica desde su propia vivencia del mundo, ¿no? Desde decir qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta. Sí coincido mucho en que es muy importante escucharlas, porque justamente algo que yo he tenido que hacer es escuchar a una adolescente, que además me ha permitido ver estos dos contextos, además de todas las menores de edad con las que trabajé cuando estuve haciendo los peritajes antropológicos para víctimas de trata. Y entonces dos contextos quiero situar y justamente pensando en las respuestas que tendríamos que estar dando en esta perspectiva de la educación y esta educación que vaya más centrada en esta vivencia. Retomaría lo que ayer comentaba y que era el análisis de contexto. Hoy hemos hablado de muchas formas de ser niñas, de ser adolescentes, y que además va a ser diferente en el contexto geográfico donde se encuentren y además si están en espacios o en estados o en localidades donde hay crimen organizado. Y aquí específicamente pensando en esta propuesta que hizo AIME, esta propuesta de ley de integrar la violencia simbólica, porque sí creo que tenemos que tomar mucho en cuenta lo que la música y sobre todo el reggaetón está haciendo con las jóvenes, pensando que estamos hablando aquí de mujeres, niñas y adolescentes. El reggaetón es algo que está ahí presente todo el tiempo y que no hay un sentido crítico en este sentido, ¿no? Da un sentido de identidad, de aceptación, de la fiesta, de toda esta parte. Y que justamente esta música, junto con la música de banda, que en todo momento está denigrando, violentando y propiciando la violencia feminicida y el abuso sexual. Entonces creo que tendríamos que poner mucho el énfasis en esta violencia simbólica que todo el tiempo está educando a las y los jóvenes. Por otro lado, también el tema de la educación, específicamente en arte. A mí me ha tocado justo ver a mi hija en su espacio, en una escuela pública de una colonia popular, y verla en el contexto de su escuela en Bellas Artes. Y, por ejemplo, en el caso de Bellas Artes, en la escuela de danza, no hay una sola joven que haya tenido un embarazo adolescente, ni una sola. ¿Por qué? Porque la visión que está planteando de educación, de lo que implica la danza, lleva a la joven a una toma de decisiones. Una joven que hace danza tiene que tomar la decisión de una licenciatura a los 14, 13 años, porque la licenciatura empieza a los 9. Entonces, ahí en esa experiencia yo la pongo ahí, por eso decía de plantearlo desde estas dos esferas, y en la escuela pública sus compañeras tienen relaciones sexuales y, por ejemplo, toman la píldora del otro día, la toman a veces hasta 2 veces al mes, ¿no? Y tienen la misma edad, están en contextos diferentes y por eso pienso que sí tenemos que ir pensándole, todas las aportaciones que han hecho han sido maravillosas, pero tenemos que situar a las niñas en el contexto en el que están
viviendo y especificando las violencias específicas y no solamente trabajar desde el área de procuración de justicia, sino desde, y aquí para un poco tratar de responder, desde la SEP, sí desde la escuela formal, pero yo pienso que el arte todo lo cura, todo lo previene, creo que es muy importante esa parte, y creo que hemos olvidado mucho cómo impulsar a las niñas a estas diferentes posibilidades artísticas que les puedan permitir tener una visión crítica de la violencia, tener una visión crítica de los estereotipos, y no estoy diciendo que no haya violencia en el arte, porque hay violencias también, y que creo que también no hemos volteado la mirada a ver qué está pasando. Pero puedes ir concluyendo, por favor. Sí, Pero. Sí, claro que sí. Y bueno, nada más dejaría eso por ahí, pero sí creo que es bien importante escuchar a las niñas y a las jóvenes y además la relación que te cambia de conocer el mundo, cómo están mirando el mundo, cómo lo están construyendo y justamente poderlo relacionar con pues los saberes, los conocimientos, las plataformas, bueno, los marcos normativos que ya tenemos, las instituciones, pero no generalizando. Muchísimas gracias. Muy bien, buen punto este asunto de no generalizar. Tengo a Fernanda Corona, después Gloria Cariaga y Dulce. Fernanda. Les pido ser breves, por favor, y no repetir los puntos que ya hemos abordado. Hola a todas, buenas noches. Bueno, Hola. Gracias por darme la palabra y les voy a hablar desde dos perspectivas, una desde feminista y la otra desde sobreviviente de abuso sexual infantil. Entonces, creo que sobre cómo la parte de la atención por parte del Estado, desde las campañas hasta los procesos de intervención, son completamente adultocentristas, los cuales ustedes ya han mencionado bastante, ¿no? Que las políticas no se deben de hacer solamente desde esa visión, sino que tiene que haber una visión de infancia, de juventudes y sobre todo como la visión de las sobrevivientes y los sobrevivientes de abuso sexual infantil, no solamente lo que creemos que es en la educación sexual integral para todas las personas. Si bien tomar en cuenta los contextos, como lo que mencionan nuestras compañeras, de cada una en cada una de sus realidades. Considero que llevar a cabo, por ejemplo, las acciones de realización desde el gobierno, pues no solamente tomadas en cuenta hacia quién es la víctima, como lo que había ocurrido con la violencia familiar o la violencia contra las mujeres, sino también hacia quiénes son los agresores, ¿no? Y porque muchas campañas, o al menos en mi estado, yo como sobreviviente de abuso sexual infantil, les puedo comentar que lloré completamente cuando vi en mi estado cómo una campaña estaba diciendo que decir no te iba a proteger contra el abuso sexual infantil. Entonces, siempre da la cabida a la niña o al niño de poder decidir sobre su cuerpo, que sí es una herramienta, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, los actores principales para intervenir sobre a la prevención, la atención y del abuso sexual infantil, que la reparación y el daño ya es otra cosa, pues el primer lugar yo pondría la escuela. Siempre debe de haber alguien quien le crea a la niña desde esta perspectiva feminista, como siempre debe de haber alguien que te diga el yo te creo, que por ahí empezó el movimiento Me Too con sobrevivientes de abuso sexual infantil. La familia, que bueno, pero ahí es donde están las principales agresiones. Y bueno, en la sociedad yo creo que las niñas y los niños sí son responsabilidad de la sociedad en general. Entonces, cualquiera de nosotras podemos ser un actor de cambio y si somos sociedad civil podemos incidir desde esa parte, ¿no? A mí también les estoy diciendo como en confianza, lloré terriblemente la vez que yo vi toda esta campaña del gobierno del estado, en mi estado, porque yo era consejera del CIPINA y nunca se me tomó en cuenta para revisar esa campaña que fue muy, muy llamativa y no se me tomó en cuenta para nada. Yo había tomado el pronunciamiento en el 2018 y la campaña salió en el 2019. Entonces, creo que los consejos consultivos, si bien son necesarios, no todos los estados nos toman en cuenta. Entonces, sí necesitaríamos, como en la parte del abuso sexual infantil, un foro completamente dirigido a sobrevivientes, quienes tienen las mejores
no técnicas, pero sí que lo han vivido, que lo han pasado, y olvidar esa visión adultocentrista que tanto hemos mencionado, ¿no? Y por último, impulsar, no sé quién le corresponda, pero bueno, impulsar la no prescripción del delito del abuso sexual infantil, si bien es cierto que la reparación del daño no solamente incluye la cárcel o las acciones punitivas, pero sí una reparación del daño, ¿no? Que sea no prescribe, porque sí ha tocado que cuando resulta que una niña o un niño víctima de abuso sexual infantil, incluso por pares, pues no hay ya prescribió el delito, ya no hay las pruebas periciales, y tenemos muy pocas personas que se avienten el tema del abuso sexual infantil porque le tenemos un miedo, y de hecho ahorita, por ejemplo, le estuvimos dando vueltas, ¿no?, al abuso sexual infantil. Creo que es algo que se debe tomar como una cuestión aparte. De hecho, no se incluye en el maltrato infantil, es un tema aparte. Y creo que ya sería todo. Bueno, preguntarnos sobre qué es la justicia y qué es la reparación del daño como tal, ¿no?, para las víctimas o sobrevivientes de abuso sexual infantil. Eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo, Fernanda. Muchas gracias. Es cierto, le estuvimos dando vuelta al asunto de la violencia sexual, el abuso sexual. No es fácil. Gloria querida, qué bueno que estés aquí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han planteado las compañeras con respecto a la violencia y el abuso sexual que enfrentan las criaturas. Me parece que uno de los desafíos probablemente más grandes que enfrentamos es la desmitificación de la familia. Yo creo que desde la violencia contra las mujeres hemos hecho bastante, pero me parece que en torno a la infancia no hemos contribuido suficiente para realmente romper con esta idea romántica de que la familia es el lugar seguro y en donde todos nos queremos y todos vamos al unísono, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido sabemos que las cifras de abuso sexual, igual que la violencia contra las mujeres, más altas están dentro del ámbito familiar o con las personas cercanas. Y ahí, en ese sentido, es que yo estoy planteando que la familia tiene que tener distintas miradas, pero desde las instituciones. Me parece, ahorita justo con lo que estaba diciendo Fernanda, no podemos colocar sobre la espalda o la responsabilidad de las criaturas la denuncia o el señalamiento o la acción incluso de no acceder a estos comportamientos, y sabemos en las condiciones en que se enfrentan. Entonces, creo que realmente las instituciones tendrían que tener un papel muy, muy importante en alertar sobre las distintas condiciones que se presentan en la familia, tanto en el ámbito educativo como en la salud. Bueno, a mí me ha tocado trabajar en hospitales pediátricos y es impresionante la cantidad de criaturas que llegan con esto y que el mismo sistema de salud no sabe qué hacer. Y que no necesariamente remiten al orden jurídico, a los sistemas de justicia para reparar o para frenar estas situaciones. Entonces me parece que educación y salud ahí juegan un papel muy importante, y por supuesto el DIF y CIPINA, ¿no? O sea, las otras instituciones que están muy cercanas. Creo que el DIF podría hacer un trabajo muy importante si generara algunas infografías fáciles, accesibles para la gente, en donde se conociera no solamente de estos riesgos que enfrentan las criaturas dentro de la familia o con las personas cercanas, sino también orientar a las madres de familia sobre todo, pero a toda la familia con respecto a cómo actuar en el caso. Primero, cómo detectar los casos, porque la SEP en algunos casos ha dado orientación al personal docente sobre la detección de estas condiciones cuando una criatura está siendo abusada, pero me parece que no ha sido suficiente y que no es una constante, que el personal docente no necesariamente está alerta de mirar esos comportamientos diferenciados que tienen las criaturas cuando empiezan a sufrir de algún tipo de abuso, no solamente el abuso sexual, pero violencias y otras afectaciones que tienen las criaturas. Entonces,
me parece que el DIF sería como una instancia ideal en donde se podrían elaborar materiales, pero como estaba yo señalando, pues la misma SEP debería de tener en sus libros de texto los señalamientos de estos riesgos para las criaturas, ¿no? Y estoy de acuerdo también con lo que se planteó. Gloria, querida. Sí, estoy de acuerdo también con lo que se planteó anteriormente de la hipersexualización, porque el abuso sexual muchas veces tiene que ver también con esta hipersexualización que se hace de las criaturas. Y en ese sentido me parece que la CEGOP no ha tomado las medidas para reducir. O sea, es impresionante que en México la distinción de género en los juguetes es una cosa impresionante. Y eso es algo que creo que como feministas no hemos trabajado. Ustedes vayan y traten de comprar un juguete que no tenga género. Es lo más difícil que hay. Entonces, muchos de los juguetes que están prohibidos en otros países, en México se venden libremente. Cuando realmente, y estos juguetes de los que hablaba la compañera de maquillaje, tacones y cosas para las niñas, es aberrante. Y por supuesto que cuando hay como esa intención de mirar a la criatura de manera sexual o agrandarla, bueno, desde las princesas que tuvieron su auge en un momento dado, ha sido un mecanismo a través del cual se hipersexualiza y se ofrece a las criaturas, ¿no? Entonces, me parece también, y que no lo toqué ahorita, pero la homofobia, nosotros hemos visto ahorita con la epidemia cómo el índice de suicidios de jóvenes que están recluidos en su familia por homofobia se ha incrementado de manera muy importante. Entonces hay varios temas que tendríamos que ver. ¿Qué pasa con la familia y la sexualidad? ¿No? La identidad de género de las criaturas. ¿Cuáles son los apoyos que la familia tiene para realmente no sacrificar y no torturar a sus criaturas? Yo creo Gloria, que muchas gracias. Son temas muy importantes. Muy importante, es cierto. Les pido autorregularse en el tiempo, pues yo creo que tenemos que ir cerrando. Son 7 para las 8, terminamos a las 8:10. Creo que ha sido un trabajo, las aportaciones de ustedes han sido muy interesantes, muy buenas. Esto le da muchos elementos a esta esfera. Rosario querida, discúlpame, igual ya te había dado la palabra desde antes, disculpen. Por eso les venía diciendo, vayamos concretizando muy bien nuestras aportaciones. Hay aportaciones en el chat interesantísimas que igual las vamos a retomar, ¿no? Y bueno, no quiero dar la palabra porque van a decir que por qué a ella y no a mí, pero yo prefiero que cerremos aquí. Yo les agradezco mucho, pero sí quisiera que nuestras dos especialistas, las expertas que han estado trabajando y sistematizando en la esfera, nos pudieran dar como algunas conclusiones. Liliana, Ingrid, ¿cómo ven? Ha habido muchísima información, muchos elementos, y yo les pido, por favor, Vero Terrazas, Teresa Escorza, Dulce, Rosario, por eso tenemos el chat, una gran disculpa, es una cuestión más operativa, y también el cuestionario es importantísimo para nosotras, que llenen el cuestionario, ahí está en Google, no sé si lo puedes volver a colocar, Itzel y Dam, por favor, en lo que sí. Le damos la palabra a Liliana y a Ingrid. Y muchas gracias. Creo que ha estado fabuloso estos elementos que han colocado. Así es, perdón. La realidad es que de pronto uno se queda corta con todo lo que están aportando. Esta cuestión de las niñas y la discapacidad, el deporte, las artes, que es tan importante, la cuestión de la hipersexualidad, ¿no? Que lo han mencionado en repetidas ocasiones, que ya, es decir, se ha visto, se ha tocado, sin embargo, pues no con la profundidad, y me parecería ahí que entonces debiésemos considerar lo que todas han dicho. Las niñas y las adolescentes deben estar aquí, no más ser sus voces, ¿no? Eso me parece que sería clave, y bueno, agradecerles a todas
todo lo que nos han dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Liliana, comenta algo para cerrar, Gracias, Liliana. Muchas gracias. Pues como vemos, aunque la agenda de Beijing planteada desde hace 26 años, pues tiene un montón de pendientes. A nivel internacional, les queremos igual comentar como desde las coaliciones este tema se ha vuelto prioritario, al punto que de las 6 coaliciones de acción que van a trabajar para dar seguimiento a todo este trabajo, la estrategia va a ser poner a las niñas y a las adolescentes como una prioridad. Es decir, de estas 6 coaliciones, todas van a impulsar acciones concretas en favor de niñas y adolescentes. Hago esta diferencia porque en el resto de las esferas que plantea la plataforma de acción de Beijing, simplemente va a haber, por ejemplo, coaliciones que solo van a trabajar algún aspecto de alguna esfera. Sin embargo, una prioridad en las 6 va a ser el trabajo con niñas y adolescentes. Y bueno, pues muchas gracias a todas por su tiempo y sus aportaciones. Y bueno, cedo la palabra a Tere. Gracias. Gracias, Liliana. Yo quiero agradecer el trabajo que han hecho Liliana e Ingrid y todas las aportaciones de ustedes. De verdad que muchas gracias. Ha sido algo espléndido todo lo que hemos estado recabando. Y acuérdense, es con la idea que es central para nosotras abonar a la agenda feminista mexicana. Y bueno, yo me despido aquí para pasarle la voz a mi colega Eugenia, y sí, nada más comentar, cerrar diciendo que algo que me parece central en este proceso hacia la agenda feminista mexicana es cómo ahora hay un espacio exclusivo para las juventudes y cómo hay un espacio también exclusivo para las voces de las niñas y de las adolescentes. Están invitadas grupos de niñas y adolescentes a este foro con la idea de eso, de ser incorporadas desde su propia voz. Y eso me parece algo muy importante. Entonces, pues muchas gracias. Eugenia, te paso la voz. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Como les decía, estamos cerrando estos 12 foros. Muchísimas gracias. Sabemos que hay muchas que nos han estado acompañando a lo largo de todos. Decirles que la idea es concretar una agenda que podamos presentar en un diálogo político en donde no solo sean los actores y actoras de gobierno, sino también sector privado, medios de comunicación, academia y otros relevantes a los que les podamos presentar estas recomendaciones. En distintos foros se mencionaron distintos actores, por eso les preguntamos específicamente sobre eso. Es un esfuerzo que queremos hacer para dejarlo en el país y que no se pase solamente el Foro Generación Igualdad, sino que quede algo arraigado. Quiero regresar otra vez a agradecerles a Mónica Jasís y Karime Suri, que nos están acompañando en este proceso para que eso sea realidad y que podamos tener un documento sólido. Muchísimas gracias. En esta esfera, a las compañeras Liliana Gutiérrez e Ingrid Velázquez, que son quienes están dando este seguimiento. Tenemos 12 duplas, como ellas se dicen, que nos están acompañando para que sea realidad. Y a las compañeras del GASC que han estado presentes durante esta sesión o estuvieron, Tere, por supuesto, que estuvo en la moderación, está Rosenda, que también ha tenido un rol muy importante con Tere en la coordinación de todo el esfuerzo, Jaime, Gloria Ramírez también nos han estado acompañando, y Magdalena también ha estado parte de la coordinación desde el GASC en este esfuerzo. Entonces, compañeras, muchísimas gracias. Por favor, si no pudieron llenar el documento mientras estaban hablando, no olviden meterse y dar sus recomendaciones. Mientras más concretas, mejor. Necesitamos identificar actores para poderlos sentar a la mesa y comprometerlos. Muchísimas gracias a quienes lo hicieron. Tomamos nota de todo lo que estuvo circulando y estaremos también mandando a sus correos información sobre el diálogo y la agenda en cuanto lo tengamos. Muchísimas